¿Qué tienen en común actividades como el transporte, el comercio, la educación o trabajar en una oficina? Todas ellas pertenecen al sector terciario y es el último tema de todo el temario de geografía e historia que vamos a ver este año. Vamos con él. Ya tenemos aquí nuestra portada y recordemos que después de haber visto el sector primario, que consistía en extraer básicamente recursos de la naturaleza, el sector secundario, que consistía en transformarlos, vamos a ver el sector llamado de servicios, el sector terciario. Aquí no vamos a trabajar con productos, no vamos a generar productos, lo que producimos es inmaterial y se llaman servicios. El sector terciario de la economía incluye actividades económicas que proporcionan servicios para satisfacer necesidades de la gente o de otros sectores manufactureros o de otras empresas. Incluyen, por ejemplo, como hemos adelantado ya, el transporte, las comunicaciones, el comercio, el turismo, la sanidad o la educación, entre otros muchos. Vamos a ver algunas de las características de actividades tan distintas como el transporte, el comercio, la educación, pero todas ellas tienen algunas características comunes como para considerarlas parte del sector terciario. Y estas características comunes son que son actividades inmateriales, no producen algo que puedas tocar, no producen tornillos, no producen gasolina, no producen algo que podamos tocar. La educación no te está dando algo que puedas tocar, por ejemplo, la sanidad no te está dando algo que puedas tocar, la salud no es algo material, ¿no? Requieren un nivel bajo de mecanización. Una cosa es esta oficina que tenemos aquí, que puede requerir tener un ordenador, puede requerir tener sillas, un espacio, pero no requiere una maquinaria compleja o pesada como puede requerir una fábrica del sector secundario o cualquier maquinaria que necesitemos para extraer recursos en el sector primario. Así que su nivel de mecanización es bajo. Por último, son muy heterogéneas, es decir, muy variadas, muy distintas. Poco tiene que ver el comercio con la educación, poco tiene que ver la salud con el transporte, ¿no? Pero sin embargo, son todas partes del sector terciario. Hemos dicho que el sector terciario va sobre proporcionar servicios. Vamos a ver cómo podemos clasificar estos servicios. Según quién los proporcione. Pueden ser servicios públicos o servicios privados. Los públicos los proporciona el Estado y la administración pública usando el dinero de los impuestos y su principal objetivo es contribuir al bienestar social. Sin embargo, los servicios que son privados son proporcionados por empresas privadas usando el dinero que le pagan a aquellas personas que demandan el servicio, vamos a llamarlas clientes. Su principal objetivo es obtener un beneficio económico proporcionando el servicio. También podemos hacer otra clasificación distinta, que es de acuerdo con su función. Entonces tendríamos servicios comerciales, servicios relacionados con el transporte, servicios de ocio y turismo, servicios culturales, servicios de información, financieros, educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Según cómo se haga la función los podemos clasificar. Y el tercer tipo de clasificación que vamos a hablar es de acuerdo con el grado de especialización. ¿Cuánto tienes que estudiar, cuánto tienes que saber para poder proporcionar ese servicio, para poder trabajar en eso? Podemos tener servicios de baja cualificación, que requieren están poco cualificados, se dice, como por ejemplo mercadillos callejeros, ¿no? Una persona para vender un mercadillo no necesita tener unos estudios particulares. También tenemos servicios que sí que requieren entrenamiento profesional, los servicios cualificados, como por ejemplo la educación, que tienes que haber estudiado pues una serie de cursos y una carrera para poder trabajar en el caso de secundaria. Y también están los altamente cualificados, que están teniendo tanto predicamento, que se están extendiendo tanto, que hoy en día también se les llama sector cuaternario. Están empezando incluso a superar el sector terciario. A efectos de esta unidad vamos a considerar los partes del sector terciario, no hay más sectores de la economía que el primario, el secundario y el terciario, pero ya se empieza a hablar de un cuaternario, sobre todo relacionado con las nuevas tecnologías. Estos sí que son servicios que requieren un alto nivel de entrenamiento profesional, por ejemplo en la investigación científica. Vamos ya a hablar de las tres principales actividades del sector terciario: el transporte, el turismo y el comercio. El transporte se define como la actividad que mueve gente y o mercancías entre dos o más lugares. Para entender esto tenemos que hablar de entender lo que es un sistema de transporte. Es el medio en el cual el transporte tiene lugar y básicamente pueden ser tres: por tierra, por mar, por aire. Estos son sistemas de transporte, ¿vale? Y cada uno usa un medio de transporte, que es el aparato físico que nos transporta, ¿vale? O sea que cada sistema de transporte usa un medio de transporte distinto. Por ejemplo, el medio de transporte en mar puede usar barcos, puede usar yates, puede usar, etcétera. El medio de transporte tierra puede usar autobuses, puede usar trenes, puede usar coches, etcétera, etcétera. Y también tenemos que hablar de infraestructuras fijas,
¿vale? Que son usadas por cada medio de transporte. Por ejemplo, el medio de transporte coche o el medio de transporte autobús usan carreteras o autopistas. El medio de transporte tren usa raíles, vías, aparte de estaciones. Esos son infraestructuras fijas. Vamos a hablar del turismo, de la actividad turística. Definición: movimiento temporal de personas de su lugar de residencia a otro lugar, generalmente con propósitos de ocio, movimiento temporal de personas. Tipos de turismo que podemos encontrar: turismo de mar, turismo de montaña, turismo rural o otro tipo de turismo como el cultural, el de negocios, el religioso, si lo veis, el destino, el tipo de destino al que nos dirigimos para este desplazamiento temporal, generalmente con propósitos de ocio, pero no siempre, pues marca el tipo de turismo. Del turismo sí que vamos a hablar un poquito de sus efectos, ¿vale? Porque tiene muchas consecuencias, algunas positivas, algunas negativas. ¿Es bueno para un sitio vivir del turismo? ¿Es malo? Pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a intentar verlas. Por ejemplo, el turismo tiene efectos económicos. Tiene beneficios económicos para los países de destino y es una fuente de ingresos principal para muchos países, por ejemplo, España. Es que actualmente incluso equilibramos nuestra balanza de pagos, ahora veremos, con el turismo. También tenemos que decir que estimula otras actividades económicas, por ejemplo la construcción, la agricultura, el comercio. Esto es lógico. Si va a venir muchísima gente de fuera a gastar en tu ciudad porque tienes una playa, porque tienes una montaña, porque tienes un elemento de atracción turística, pues a lo mejor hará falta construir edificios para que duerman, o hará falta producir más comida con la agricultura para alimentar a esas personas visitantes. Hará falta tener tiendas, con lo cual se estimula también la actividad comercial. O sea que la actividad turística tira de otras, ¿vale? Impulsa a otras como la construcción, la agricultura y el comercio. También puede suponer, esto es una consecuencia negativa, un aumento del coste de vida de las personas que no son turistas, de los habitantes del sitio de destino. Por ejemplo, lo que está pasando en ciudades como Barcelona, donde está subiendo el alquiler de las viviendas para vivir normalmente, no de viviendas turísticas, precisamente porque está habiendo muchísimas viviendas turísticas. Hay mucha demanda de pisos turísticos en Barcelona, gente que quiere no pasar su estancia en Barcelona en un hotel, sino en un apartamento turístico con plataformas como Airbnb, etcétera. Entonces, hay mucha gente que está convirtiendo su piso de viviendas habituales en pisos de alquiler turístico porque pueden cobrar más caro por día y en el global por mes que a una persona que quiere solamente quedarse para vivir normalmente. Esto hace que el precio de los alquileres suba, ¿vale? Si hay mucha demanda, el precio sube. Una persona que está buscando casa en Barcelona para poder vivir normalmente, que quiere vivir de alquiler, pues se encuentra con que la mayoría son pisos turísticos que están muy elevados, y al estar muy elevado el precio ha hecho que el precio de los alquileres no turísticos suba también. O sea que en un momento dado que suba mucho la demanda, que suba mucho el precio de la vivienda de alquiler, de compra en un sitio turístico, hace que las personas que viven en ese sitio todo el año, que no son turistas, pues se coman esa subida del estándar de vida, y eso puede tener una consecuencia bastante negativa. Luego hay consecuencias demográficas, efectos del turismo demográficos. Por ejemplo, en una población turística, en un área turística, atrae mucha gente para poder trabajar en el turismo, ¿no? Es el caso de áreas turísticas, por ejemplo, que en verano, en el caso del turismo de playa, viene mucha gente a vivir a Benidorm, viene mucha gente a vivir a Alicante o a otras ciudades turísticas para trabajar durante el verano en ese trabajo temporal, en el caso de que el turismo ahí sea solamente temporal. Esto hace también que se evite la emigración en algunas áreas. Por ejemplo, estoy pensando en pueblos rurales que están sufriendo despoblación porque hay pocas oportunidades de trabajo. La gente emigra del campo a la ciudad para poder buscarse la vida, y eso supone el despoblamiento de muchos pueblos que se pueden acabar perdiendo. Pero si hay áreas que han conocido un resurgimiento de su población gracias a que se han convertido en áreas turísticas, pequeños pueblos que se han convertido en sitios de turismo rural, pues que hace que haya trabajo. Y ya hemos dicho que si hay turismo, pues ya no solamente atender el turismo, sino atender la hostelería, atender el comercio, atender la construcción que puede suponer el haberse convertido en un sitio turístico. Eso hace que se evite la emigración del campo a la ciudad en algunas áreas, por ejemplo, ¿no? También tiene consecuencias sociales. Por ejemplo, el turismo contribuye a la modernización de las formas de vida tradicionales y de la vida en general en las regiones que reciben el turismo. De hecho, también aumenta el conocimiento de diferentes costumbres, ¿no?
Esto hace que se detenga y se palíe el avance del racismo y la xenofobia. Al conocer otras costumbres, otros pueblos, al haberlos conocido de verdad, esto te predispone de una forma positiva hacia ellos. La primera que os he dicho, de que contribuye a la modernización de las formas de vida tradicionales, es en el país de destino, pero el otro funciona en las dos vías. Tú puedes conocer costumbres de otros países, costumbres de otros pueblos, puedes conocer otras personas, otras formas de vida, aumentar tu bagaje, expandir tu mente, tener la mente más abierta, tanto recibiendo turistas como viajando a otros sitios como turista. En la primera, la de modernización de las formas de vida tradicionales, en España lo conocimos especialmente durante el franquismo. España seguía siendo una dictadura sin democracia, anclada en muchos aspectos de la vida en el pasado, en las formas de vida tradicionales, especialmente con lo que se denominó nacionalcatolicismo durante el franquismo, pero cuando el franquismo se abrió el turismo y empezaron a venir personas extranjeras, el contacto de la población española con esas formas diferentes, con esas costumbres diferentes, esas culturas diferentes, empezó a avanzar en la población que la idea de democracia era posible en España. En cuanto a consecuencias o efectos ambientales, el turismo es verdad que ha ayudado a rehabilitación de algunas áreas, un área que no tenía ningún valor, ningún interés, no se invertía, la gente no trabajaba por ella. En cuanto genera ingresos, pues ha hecho que se rehabilite, que se repueble forestalmente en algunos casos, que se reconstruya patrimonio cultural que estaba abandonado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que puede haber contribuido a la rehabilitación en algunas áreas. Y también hay que decir que las infraestructuras turísticas cambian el paisaje. Imaginaros estas playas de aquí vírgenes antes de que se convirtieran en sitios turísticos, que hubiera hoteles, que hubiera apartamentos para acoger a toda esa gente, que hubiera restaurantes, su aspecto era totalmente distinto. También si construimos, estoy pensando, un hotel de montaña, una pista de esquí en áreas de montañón de nieve, pues realmente hemos transformado el paisaje y eso es una consecuencia ambiental también. Hay que decir también la consecuencia más negativa del turismo, sobre todo el turismo de masas, es que incrementa la polución y los residuos. También últimamente se está concienciando mucho de lo que supone viajar en avión versus viajar en tren o en coche o en otros transportes, o en tren sobre todo, que no contamina tanto como el coche, ¿no? La cantidad de energía, la huella ecológica necesaria para mover a personas en avión o moverlas en tren es totalmente distinta, ¿no? También otro efecto del turismo es que las personas que gobiernan, las personas legisladoras, están poniendo en marcha nuevas políticas turísticas para impulsar los efectos positivos del turismo, que ya hemos visto que son unos cuantos, y también para evitar los efectos negativos del turismo de masas, que ya hemos visto que también existen. El objetivo de estas políticas turísticas sería la promoción del turismo sostenible, que tiene que aunar, desarrollo económico y el mantenimiento de los valores naturales y culturales del sitio de destino. Y a esto se enfocan estas políticas. Vamos ya con la siguiente actividad importante del sector terciario, que es el comercio. La definición del comercio: venta y compra de mercancías y servicios entre productores y consumidores a cambio de un pago, ¿vale? Venta y compra, bien, de mercancía o servicios, ¿vale? Que ya hemos visto que son los elementos del sector terciario. Entre unas personas que producen esos productos o servicios y otras personas que los consumen, a cambio de un pago, que puede ser en especies, que puede ser por otra cosa o que puede ser usando dinero. ¿Qué elementos intervienen en el comercio? Vamos a verlo. El primero es la oferta y la demanda, supply and demand en inglés. La oferta la componen las personas vendedoras que proporcionan los artículos o servicios en el mercado, y la demanda son las personas que compran interesadas en conseguirlos, ¿vale? Yo ofrezco mis servicios como abogado, ¿vale? O como profesor. Tiene que haber, y luego hay personas dispuestas a pagar por los servicios de un abogado, los servicios de un profesor. Yo ofrezco chicles, tiene que haber personas interesadas en comprar chicles y en pagar dinero por ellos. Por ejemplo, la oferta y la demanda. La mercancía, ¿vale? Son los bienes y servicios que se cambian por dinero o por pago, que hay otras formas de pago distintas al dinero. Payment, ¿vale? Pues el pago, otro elemento. Se paga por la mercancía o el servicio que se adquiere. Y aquí os pongo bartering, que es trueque, como una posible forma de pago. También está el dinero, que puede ser físico con monedas, con billetes, o puede ser más abstracto, más virtual, con tarjeta de crédito, por ejemplo, o pagos digitales. Y luego está el mercado, que es el lugar donde las ventas y las compras se llevan a cabo. Un mercado puede ser físico,
¿vale? En el cual la mercancía está presente, está en el sitio, por ejemplo, una tienda. Tú vas a una tienda como esta de aquí y la mercancía está ahí, ¿vale? También puede ser abstracto, donde la mercancía no está presente. Por ejemplo, una bolsa. Tú estás comprando acciones de una compañía que no están presentes allí. Te dan un documento que lo acredita o te dan electrónicamente pues, una prueba de haber comprado eso. Pero cuando vas a la bolsa de valores, por ejemplo, no está presente la mercancía que estás comprando. Luego, el tema del mercado físico virtual sí que sería mercado físico en abstracto, me explico. Cuando compras en una página web, en la página web tendrá delante del ordenador que está usando la persona que te vende o en un almacén, pero tendrá mercancía presente, por lo tanto es un mercado físico, solo que para entrar en contacto no ha sido físicamente a donde está esa mercancía, sino que has entrado en contacto por una forma digital, pero no deja de ser un mercado físico. Así que esos son los elementos del comercio: la oferta y la demanda, la mercancía, el pago y el mercado. Vamos a ver, los dos principales tipos de comercio son el doméstico o el interior y el exterior o internacional. ¿Cuál es el comercio doméstico? Aquel que se lleva a cabo dentro de las fronteras de un mismo país. Y hay dos tipos básicos: al por mayor y al por menor, ¿vale? Wholesale, al por mayor en inglés, es donde un comerciante o una persona comerciante compra grandes cantidades de mercancía directamente de los manufactores y luego las vende a otras personas o a otros negocios. Normalmente tiene lugar, y vamos a ver un ejemplo, en mercados centralizados que están en las afueras de las ciudades. En el caso de España suelen llamarse mercas, sobre todo si es de productos de comida, sobre todo. Mirad, esta foto de aquí arriba es Mercalicante. Es una inmensa nave industrial con varias instalaciones que está en las afueras de Alicante. Hay un Mercamadrid, hay un Mercabarcelona, en España se organiza bastante así. Aquí es donde los productores, por ejemplo, de frutas y verduras, que este es el área de frutas y verduras, aunque hay otras, hay de carne, hay de pescado, etcétera. Pero en este área de frutas y verduras, los productores directamente del campo llevan sus cajas, cooperativas, productores, empresas que se dedican a la agricultura, pues llevan sus cajas para vender no un kilo de naranjas, no una cajita de naranjas, sino grandes cantidades de naranjas, que se las sirven a otros negocios que luego las venderán a las personas. Esto de aquí abajo es un puesto del mercado central. La persona de este puesto seguramente ha madrugado y ha ido al merca a comprar cajas y cajas de la mercancía que ha encontrado, le gusta el precio, le gusta la calidad, le gusta lo que sea, y la ofrece ahora sí al por menor a la persona que la va a comprar directamente, a la persona consumidora. O sea que en los mercas la venta al por mayor se realiza en grandes cantidades a otros comerciantes y la venta al por menor se realiza, vamos a ver, directamente a los consumidores, a las personas consumidoras, y hay diversos tipos de establecimiento comercial, como pueden ser las tiendas tradicionales, ¿vale? O los negocios tradicionales, tiendas, mercados municipales, como este de aquí, mercadillos, etcétera, etcétera, que operan a una escala pequeña, con una rotación limitada de productos. Es decir, pues cuando se me acaba la caja de manzanas, pues compraré otra caja de manzanas, pero no hay mucho más que involucrado que una caja de manzanas, no es mucha cantidad, y el servicio es personalizado, ¿vale? ¿Qué te pongo en el mercado? Directamente una persona que te lo sirve, que te lo pesa, que te atiende. En una tienda pequeña también, una persona que te atiende directamente, ¿vale? El otro tipo de comercio al por menor, también llamado al detalle, retail trader, que no es el negocio tradicional, son los grandes almacenes de venta al detalle, como pueden ser supermercados, grandes almacenes tipo el Corte Inglés, etcétera, o los centros comerciales. Las características son, pues, venden lo mismo que las tiendas tradicionales, pero las características son todo lo contrario. Operan a una escala muy grande, no tendrán, en Mercadona no hay una cajita de manzanas, a lo mejor eso es lo que ves, pero los almacenes tienen mucho más. Ofrecen una gran variedad de productos y operan, normalmente la base es el autoservicio. En el mercado te pone una persona las manzanas, en el Mercadona te las coges tú mismo y te las pesas, ¿vale? Luego alguien te cobrará. Esas son las diferencias entre comercio al por mayor y comercio al detalle o al por menor, ¿vale? Y dentro de al por menor, tradicionales y las grandes lugares de venta al por menor. Vamos ya con el comercio internacional, foreign trade, ¿vale? El comercio entre varios países. Es el que tiene lugar entre varios países y que involucra unas importaciones y unas exportaciones. Importaciones es los productos que compra un país de otros países y las exportaciones es los productos que vende ese país a otros países.
La balanza comercial o balanza de pagos es un documento que registra las importaciones y las exportaciones de un país. Si tú has vendido más de lo que has comprado, tu balanza comercial tiene un surplus, tiene un excedente. Si has vendido más de lo que has comprado, perdón, si has comprado más de lo que has vendido, es al revés. Has importado más de lo que has exportado y tu balanza comercial tiene un déficit, es negativa. ¿Cómo se organiza el comercio internacional? Bueno, tenemos un organismo internacional que es la Organización Mundial del Comercio, OMC, sus siglas en castellano, World Trade Organization, WTO en inglés, que regula el comercio internacional y arbitra en disputas. Pues emite normas de obligado cumplimiento para sus miembros, que son prácticamente la totalidad de los países de la Tierra. Creo que solamente el Comité Olímpico Internacional le supera en miembros. Luego tenemos también que el comercio internacional se puede organizar en bloques de comercio, grupos de países que se forman para fomentar el comercio entre sus países miembros. Algunas de las áreas más importantes de bloques comerciales son el NAFTA, que es el North American Free Trade Agreement, que es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Y por supuesto la Unión Europea, que empezó antes de ser una unión política como hoy en día, siendo un mercado común, la Comunidad Económica Europea, y que hoy en día pues ya incluye la Comunidad Económica Europea y mucho más, un parlamento propio, etcétera, etcétera. Así que la Unión Europea y la NAFTA, pues dos tipos de bloque comercial. Bueno, ya hasta aquí este vídeo, que ha sido un poquito más corto porque ya nos quedan pocos días. Recordad que hay que rellenar una ficha que ya la tenéis en Aules, muy breve, con el material para dar esta unidad por aprendida. Y con esto hemos liquidado el temario de geografía de tercero y el año que viene podemos empezar frescos ya con el de historia contemporánea de cuarto. Muchísimas gracias, espero que lo hayáis encontrado interesante. Muchas gracias especialmente por vuestro trabajo durante todo el curso, sí, pero especialmente en este trimestre tan difícil. Entre todas y todas lo hemos conseguido. Es un placer ser vuestro profesor, nos seguimos viendo.